nuestra muy querida, admirada compañera de Amau, nada más y nada menos, Ginette Norma Zamudio. Adelante, Normita. Ok, empezando por mi nacimiento, mis padres, toda mi familia, tanto de parte de madre y padre, son del sur de Perú, de una ciudad muy grande llamada Arequipa. Arequipa se puede decir que es como la Cataluña de España, o sea, muy rebelde, donde es Vargas Llosa, los grandes escritores, de gente muy importante. Un tiempo muy corto fue capital del Perú, pero Lima después fue fundada por Francisco Pizarro. En Arequipa, que quiere decir Arequipay, o sea, detente, fundó primero el cuarto Inca, ¿sí? Que iba para Chile, porque antiguamente el imperio de los incas comprendía los 5 países andinos, luego el primer virreinato. Entonces hay mucha influencia de todo eso. Pero el arequipeño en especial es, hasta se consideran, nos dicen en la República de Arequipa. A veces no, cuando digo que soy arequipeña, me acostumbré a no decir, ay, sí, de la República de Arequipa. Ay, pues ya no decía nada. Pero realmente exactamente no sé dónde nací, porque mi padre era de la escuela militar, llegó al Férez, pero era su carrera ingeniero agrimensor, que es una carrera muy común por los Andes, por la zona andina. Arequipa está en la zona andina. Y cuando se casó con mi mamá, la ciudad de Mollendo, que es del puerto de Arequipa, mi abuelo, su papá era arquitecto, más bien les decían constructor de toda la ciudad de Mollendo. Entonces íbamos a campamentos, mi papá tuvo un trabajo especial de hacer el inventario de todas las comunidades indígenas de las zonas andinas, porque desde el tiempo del virreinato no se tenía exactamente los límites. Yo nací exactamente realmente en un campamento, ¿sí? Entre Ayacucho y Arequipa, hacia el sur. Exactamente no se sabe porque después hubo levantamientos, hubo muchas cosas y ya a los 7 años realmente fue mi bautizo, que yo me acuerdo. Y ahí el padre no le gustó mi nombre de Gine y él me puso Norma, pues en la ciudad de Ayacucho, que posteriormente me afectó. Entonces siempre allá me conocen por Gine y posteriormente ya cuando nos vinimos a México, pues por todos los problemas que había, golpes de estado, levantamientos, todo Sudamérica estaba así revuelta. Entonces ya quedé como Normas Gine, ¿sí? Gine me lo puso, bueno, por mi abuela materna. Ella nos acompañaba siempre, vivía con nosotros, de origen, pues, del norte de España, que es de una zona que le llaman País Vasco. Y le gustaba mucho ese nombre, más bien del lado un poco de la frontera con Francia, porque hablaba mezcla de francés y de esa zona éuscaro que le llaman. Y entonces Giné me decían que era el diminutivo de Genevieve, de la Santa Francesa de Notre Dame, o sea, Genoveva de Brabante. Me contó una historia muy bonita ahí de Genoveva de Brabante, que era una reina y todo. Y entonces pues ya así quedé, ya en el colegio en Lima, ya emigramos a Lima toda la familia, varios dos de sus hijos murieron en unas revueltas de Arequipa, bueno, es una historia muy larga. Y yo me eduqué al sur de Lima, que es un municipio ahora de San Isidro, más pegada a la costa más, porque Lima está un poco remetida, como a una hora menos de una hora del mar, donde comunica a la península del Callao, donde está el aeropuerto. Y ahí pues terminé mis estudios básicos, pero también había problemas con el trabajo de mi papá y nos vinimos cuando había una junta militar hacia México. En México mi papá tenía muchos contactos, estuvimos la primera vez, llegué de cuando tenía 13 años. Luego ya nos regresamos, después ya cuando terminé la secundaria, pues me vine, porque tenía con la familia que me alojé, don Abelardo Carrillo Gariel. Él era un historiador del estado de Saltillo. Descubrió unas pinturas prehispánicas en el estado de Hidalgo, de una ciudad que se llama Izmiquilpan. Yo estuve ahí, ¿sí? Iba en esa casa que está en la calle de Chihuahua 1, de estilo Art Deco, bueno, de eso de muchos años, muy antiguo, una casona.
de tiempo de don Porfirio, pues, ¿no? Entonces, ahí iba Diego Rivera, que era su secretario, iba personas muy importantes, Jacobo Saludowski, también iba había varios periodistas importantes, historiadores, porque él era coordinador de Lina en ese momento. Entonces, en el Museo de Antropología hay muchos escritos de él y en una aparezco yo, una fotografía así en conjunto con mis trenzas, en cuando tomaron fotos de Acolman, justamente, que es donde se descubrió esas pinturas, que debajo de otras pinturas virreinales, ¿no? Que se estaban cayendo en la restauración, aparecieron esas pinturas. Y entonces ya después, ya mi vida en México, los hijos de mi tutor, porque fue mi tutor allá en México, porque mis papás regresaron, también tenía una hija, igual que yo era hija única mujer, ¿sí? Entonces somos como hermanas, ella se casó con un americano y yo con un mexicano. De todas maneras, la vinculación es muy fuerte, ella vive en el sur de Estados Unidos, bueno, primero en el norte, y en la comunicación. Yo siempre fui delicada de salud, digo, por estar en zonas muy húmedas, por el trabajo de mi papá. Siempre tuve todos los cuidados. Fui muy amada, muy protegida, demasiado creo, por ser la hija única mujer. Lo curioso es que se fueron mis papás, se fueron mi hermano menor y el mayor, y nada más quedé yo, ¿sí? Y pero siempre voy a la ciudad de Piura del norte de Perú, donde está mi cuñada, que también es como mi hermana, esposa de mi hermano menor, y tengo ahí 2 sobrinos, pero del norte, antigüedades, conocí esa parte del norte de los Andes, y tomaba muy buenas fotografías, que es tema de muchos de mis temas que publiqué en la MAU y en varias, hasta una revista, y en el gobierno. Yo trabajé en el gobierno. Entré en el 82, soy egresada de la Universidad Iberoamericana y tardé mucho en entrar y mucho en salir. Realmente a la mitad de la carrera me casé, tuve mi primer hijo. Y nunca dejé de esa carrera, porque en un principio quería ser ingeniera, era muy buena. Todas mis materias, las notas más altas son de matemáticas, de cálculo infinitesimal, porque yo quería ser ingeniera como mi papá. Entonces mi papá decía, no, pues son muy pocas mujeres y no van a comprender, mejor estudie una especialidad después, arquitectura está más. Bueno, cuando entré a arquitectura, pues sí, estuvo bien, tuve muy buenos maestros, y pero fue en varias etapas, porque me tocó las Olimpiadas, estuve en el Museo de Antropología en esas épocas, ahí en la sala mexica sobre todo, en la etnografía, donde me documenté mucho sobre la cultura mexica, sobre todo la parte simbólica, la parte de las leyendas que me encantaba. Y resulta que también ya después terminé tarde, entré a trabajar a la Secretaría de Asentamientos Humanos, que estaba el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ya en las finales, y entramos cuando empezaron la planeación de todas las ciudades de los estados de México. Tuve la oportunidad de recorrer y de conocer mejor que todo mi tierra de origen y documentar bien, sobre todo la parte norte, donde era cuando ya me casé con mi esposo, que era de la zona la zona que le llaman la comarca lagunera. Y trabajé en un municipio que se llama San Pedro de las Colonias, que ahí catalogué, me encanta, es que siempre me han gustado mucho las casonas. Y ahí descubrí zonas que había mucha influencia de los inmigrantes. Cuando hubo la guerra de secesión de Estados Unidos, pues sobre todo de irlandeses, se veía sobre todo todos los parques, se nota mucho el estilo victoriano, sobre todo en Chihuahua, que tengo varias sobrinas, porque mi esposo pues era de los menores de 11 hermanos, entonces tenía mucha familia por parte de él, 7 cuñadas, perdón, y que me querían mucho, pues me veían como, ay, muy consentida, todas bien grandotas, van a hablar muy chistoso, me enseñaron a bailar y todo. Aparte yo era buena para eso, hacía muchos ejercicios. Y resulta que pues él ahí, su abuelo, más bien su padre, era de San Pedro Las Colonias. Me interesó por qué se llamaba San Pedro Las Colonias, porque fueron fundadas por los colonos que huían
no tanto tampoco del norte que vinieron, sino cuando el porfiriato huían, cuando hubo esos disturbios por lo de Benito Juárez, antes de la revolución también. Entonces muchas familias huyeron y fundaron esa ciudad. Unas casonas increíbles que sobre todo desarrolla ahí de tipo, pues una mezcla entre lo que era colonial, estilo San Pedro, pero también mezcla de lo morisco, de los que venían de la parte de Mediterráneo, sobre todo vasco. De ahí era el papá de mi esposo, y también el estilo Art Deco, o sea, una mezcla interesantes. Y lo curioso es que me llamaba la atención la ciudad de Torreón. La ciudad de Torreón fue fundada también por un vasco, casada con una Ibarra muy famosa, que no tuvo hijos, pero ella decía, pero tuve colonia, fundó las colonias y el concepto de empresa. Entonces, cuando murió su esposo, y los torreones yo no los vi en Torreón, los vi en San Pedro de las Colonias. Entonces había hoteles de 5 torreones y muy grandes, muy robustos, muy resistentes, una casona frente al parque impresionante con los tres estilos. Yo me enamoré de esa ciudad. Entonces la catalogué y como patrimonio artístico, y resulta que dejé los borradores porque yo estaba trabajando en la secretaría, tenía a mi cuñada ahí cerca, tenía donde alojarme, tenía muchas facilidades. La gente pues increíble. Y resulta cuando ya regresé a México, yo dejé todo en borrador. Con el tiempo me enteré que el estado de Coahuila lo aprobó y no pasó por el LIMBA, no pasó por ningún permiso. Ellos lo aprobaron, me pusieron como especialista y tuve problemas en mi trabajo que casi me corren, porque pues cuando uno entra al gobierno, pues uno es un número, no aparece tu nombre para nada, ¿no? Como arquitecto ni nada de eso menos. Y entonces pues ellos sí me pusieron mi nombre y que era como especialista, pero realmente yo lo que conocía de esos estilos y así quedó, ¿no? Ya ha pasado el tiempo, pero sí, mi trabajo me congelaron como cerca de 10 años, pero ahí quedé. ¿Y qué opinas de sobre este vaivén de la construcción y el carácter que va tomando nuestra historia física? Porque la arquitectura es una manifestación física de la civilización en la que hemos estado viviendo, construyendo y heredado. Entonces, bueno, perdón por interrumpirte, pero todo lo que has dicho para mí ha sido muy, muy importante, y sobre todo el grado de injusticia a la que tuviste que ser sometida. Pues sí, en ese momento, realmente ahorita que en la actualidad pues hay un movimientos de feministas, todas esas cosas, realmente pues como tenía mis hijos chiquitos y yo no podía hacer mucho, pues lo importante era que pues seguía con mi trabajo, ¿no? Aunque yo tenía siempre propuestas para elevar a un grado más alto, estaba yo como coordinador de proyectos ejecutivos. Nunca fui de base, simplemente de confianza, pero de esas plazas antiguas que todavía tenían presupuesto, eran presupuestales, como decía, tenía servicio, ¿no? Nunca lo cambié, por cierto, y lo cual me da mucho gusto, ¿no? Porque ahora se convirtió a honorarios donde tú eres por contrato y no te dan servicio, no te dan asistencia, ¿no? Para cualquier cosa de un préstamo hipotecario o cosas por el estilo. Yo sí lo aproveché. Entonces, eso sí, me cuidé de eso y yo veía, más bien vi, pero yo tuve otra cosa, no ventajosa, sino que siempre me tocó trabajar con hombres arquitectos más que con mujeres. Las mujeres eran, claro, minoría y como recorrí toda la República Mexicana, tanto el norte, el centro como el sur, me tocó varias. Yo puedo ahora diferenciar. En el norte como que había más apertura, aunque no les gustaba mucho la gente que viniera del centro, porque dicen que se sentía muy alzados, etcétera. Bueno, tienen sus cosas, a mí me daba mucha risa. Pero ellos respetaban mucho a la gente trabajadora, las que venían. Ellos habían tenido antes muchos problemas con los que iban, ¿no? Porque uno se entera de cosas muy extrañas. Algunos sí, yo logré ver algunas
tipos de corrupción que cobraban ciertos proyectos, porque antes dominaban pues muchas ese tipo de cosas, ¿no? Pero fueron mínimas. Pero yo no podría hablar, o sea, ser tajante, ¿no? Sí había cierto, eh, porque yo no les causaba problemas, a mí me llamaban más bien para integrar grupo, porque siempre fui gente que trabajaba en grupo, yo solo aprendí de mi padre, ¿sí? De integrarme a un grupo y no ser más y menos, que primero te están, ¿cómo se dice? Catando, te están viendo, porque muchas de mis compañeras veo que no están acostumbradas y todo eso se necesita entrenamiento. Y bendito sea Dios, yo lo tuve con mi padre, porque yo veía cómo trabaja. Y había mujeres, o sea, y porque empiezan a gritar, quieren ser iguales que los hombres, vamos, a hablar igual que los hombres, igual en su mismo lenguaje, y ojo, nosotros no podemos dejar de ser mujeres, si somos feministas y todo. El trabajo es el trabajo, y soy una persona de trabajo. Entonces yo tenía esa suerte de que siempre me solicitaban, pero no querían tal persona, esto, Norma sí. Entonces yo trabajé muy a gusto toda la parte norte, me tocó muy bien en Veracruz. En la demás sí había, vi problemas de ese, ¿cómo le llamaremos? Jaloneo. Jaloneo de integración de hombres, ahí esta mujer me va a mandar y estas cosas. Ese tipo de problemas lo noté más en el sur, la parte de, tanto de Oaxaca. Actitudes Sí, en contra de la mujer, sí. de De machismo machismo, algo o de así. rebeldía, de Sí, que las mujeres que van a saber de esto, sí. si su lugar es Porque la cocina, ¿no? ya habían tenido problemas de ese tipo. Y a veces te juzgan de acuerdo a la persona. Yo fui en ese aspecto, la tolerancia. Hay cosas que sí me molestaban, pero contaba hasta 10, como decía mi papá, ojo con lo que vas a decir, porque si no se revierte. La mujer tiene ese problema porque es un campo que siempre ha sido de hombres. Hay que aceptarlo, ¿sí? Entonces ahora estamos cooperando, elaborando en este campo. Es muy diferente a la medicina, a otras carreras. Aquí a mí me tocó siempre de campo. Yo fui una persona más de campo que de gabinete, ¿sí? Entonces, ya después ya cambiaron las cosas. La secretaría, cada sección me tocó hacer 3 sexenios, va cambiando. Entonces se descentralizó todos estos trabajos para los estados. Y aquí hubo muchos problemas, porque los estados muchos no estaban preparados para este tipo de trabajo de planeación, de ordenamiento de territorio. Puedes ordenar tu ciudad, tu local, pero ya a nivel pues mayor, muy difícil, porque necesitas más amplitud, más gente para trabajar eso. El norte creo, eso sí me gustó mucho porque ya hay un adelanto, no sé si sea por que tiene más comunicación con los países, bueno, Estados Unidos y todas esas cosas, gente migrante, crearon los institutos porque los municipios nada más tienen 3 años. En 3 años pues no se puede hacer mucho, nada más lo local, los problemas, pero a veces escasean muchos de los recursos. Se tiene más de 2.500 y tantos municipios, creo que han aumentado, a veces se divide, pero solamente la mitad, y eso mucho mis compañeros urbanistas se desconoce, que tienen un plan. De hecho, a mí me tocó la ciudad de Meoqui, Chihuahua, hacer un levantamiento de plan que era una ciudad de 20.000 habitantes y el presidente me decía que la aumentara más para que tuviera más recursos. No podía, pues son 3 años que tiene, la aumentó un poquito a 30.000 para que lograra algo, ¿no? Y ahí hizo un levantamiento interesante porque si no se tiene un plan, porque antes me llamó la atención descubrir que todavía muchas ciudades se llamaban igual como en tiempo del virreinato, porque fueron creadas posteriormente que el centro, ¿sí? El norte, porque el norte todavía estaba muy deshabitado, que le llamaban fundos legales. Era un fundo, no una villa como Michoacán, en otras ciudades, ¿no? Fundo. Entonces, para tener un plan de desarrollo, se crea la ciudad, ya tiene nombre de ciudad. Entonces, todo eso, pues se necesita mínimo unos 30.000 o 60.000 habitantes. Ahora se pide un poco más, 80.000. Y todo eso, pues es político porque cuando más habitantes tienes más recursos por parte del gobierno federal. A pesar de que es un país federal, más bien es de tendencia centralista. Todo viene del centro. Entonces, yo siempre decía a mis alumnos, porque después hay clases antes de la UIA también 10 años, después en la UNAM, más de 20 años,
en que pues México es un país federal en teoría, pero centralista en la práctica. Pues me da mucho gusto que compartas con nosotros esta visión interna de cómo se desarrolló el caos. ¿Tú qué opinas de cómo podemos tomar nosotros, los urbanistas, los arquitectos, las personas con iniciativa, un cambio para construir un mejor futuro? Fíjate que eso es muy interesante porque sí veo intentos. México es un país, siempre se le llama en Sudamérica el país hermano. Está cerca de un país muy desarrollado, que es Estados Unidos. Lo veo un poco parecido al Brasil. Tiene partes desarrolladas, partes subdesarrolladas y a veces el centro no es lo mismo que todo lo que pasa pues en lo demás, el resto del país, ¿no? En el norte sí noto un intento de tener sus propios planes con los institutos, ya en Veracruz existe. El problema que yo veo en las carreras, sobre todo nuevas, con la de urbanismo, que me tocó gracias a la doctora Estefanía Chávez, que ella me llamó para que estuviera yo dando clases, sobre todo de los servicios de equipamiento urbano, que es lo que da el bienestar a una ciudad. El problema todavía falta, porque todo se centraliza en el centro. Y lo que llamamos pobreza, yo no creo que sea un país pobre, porque desde el momento en que si es discapacitado, pues sí puede estar falta de salud y aún así son los que ganan más medallas, ¿no? En las Olimpiadas. La pobreza, si tengo 2 brazos, 2 piernas y un cerebro, pues no puedo ser pobre, tengo mis tierritas y todo, es la falta de oportunidades, porque yo lo he visto en el norte no en el sur de Estados Unidos, en el norte, porque mi madre como se casó con americano, pues fundó un periódico bilingüe. Yo tuve la oportunidad como 10 años de estar participando en eso, iba y venía. Yo veía ciudades del norte, a una hora de Chicago, la ciudad de Elgin. Ellos no permiten las conurbaciones, permiten los pueblitos alejados, que no estén tan pegados a las grandes ciudades. La ciudad tiene su propio crecimiento, pero se evita que los pueblitos crezcan desde la ciudad para que tengan sus propios servicios. Entonces estuve en la ciudad de Elgin, que tiene el centro, South y North Elgin, estaba parte de la parte de la vivienda, tienen otra parte, pero es de las ciudades más antiguas, el norte, donde ahí se inició todo lo del movimientos pues esto de la ecología, ¿no? Las ciudades de jardín y todo eso, y las grandes arquitecturas en Chicago, que para mí es una ciudad modelo, pero no viviría ahí porque los reglamentos es muy fuerte ahí, es una ciudad de migrantes y todo. Pero lo más increíble que yo vi ahí, y eso me lo dijo un mello en la ciudad de Joliet, era de 90,000 habitantes y una ciudad pujante que tenía todos los servicios. Dice, aquí somos minoría, nos decía el mello, el 80% es lo que llaman hispano, pero eran la mayoría mexicanos. Y esos mexicanos que están allá, y en el norte, no tan en el sur de Estados Unidos, son los que mandan las remesas hacia México, ¿sí? Y todo Guadalajara y todo eso, yo he visto ciudades como Colotlán, en que no había yo PEA, o sea, población económica activa, pero había construcción, eran todas las remesas. Muchas ciudades como también parte de Chiapas, lo vi. Y esas personas, una vez me entré a un restaurante con mi comadre, vi a dos, como, le llaman como inditos, eran de Oaxaca, me acuerdo. Entonces mi comadre me decía, mira, están sentados en un restaurante, los miraban a veces feo, a veces, pero eso no se puede evitar esto. Y estas personas, porque no hablaban ni español ni inglés, entonces, ¿cómo le hacían para entenderse? Entonces, las iglesias estaban llenas, los ayuda mucho porque la mano mexicana es muy cotizada. Ahora sí hay de todos, centroamericanos vienen en todas partes, usan a México como paso, etcétera, etcétera. Pero eso empezó desde hace mucho tiempo, porque Estados Unidos, es cierto, como dice el gobierno, necesitan de la mano de obra. Entonces, las más cotizadas porque hacen de todo. Entonces, les ayudan mucho, sobre todo, y rápido aprenden el inglés. Rápido, y eso que no hablan español. Entonces, no hay pobreza. Para mí, esa gente lo que necesita son oportunidades, educación, trabajo, digo, capacitación sobre todo, la capacitación.
la empresa. No alzar la mano y recibir cosas. Es generar trabajo. Y lo pueden hacer, ¿sí? Entonces necesitan programas y de eso se hizo mucho. Lo que a mí me da mucha pena, y lo vi en cuando cambios de gobierno, que cada gobierno que sube, pues cambian las cosas para tener el sello de ese gobierno. Algunas cosas, no hay continuidad. Entonces ahorita pues el Señor está bien que hagan sus cosas y todo, pero se repite, este, hay, hay un costo porque para ellos es una forma de generar trabajo, pero ya muchas cosas ya se han hecho, existen los programas. Lo que pasa es que hay que actualizarlos, hay continuidad, y eso no lo hacen los políticos, lo hacen los técnicos. Yo fui parte de eso, en que pues yo veo ahorita los programas nuevos y veo, pero caray, precioso ya lo planteamos mucho antes, ¿por qué no se continúa y se actualiza? Falta de aprecio, falta de conocimiento, falta de voluntad para entender que los diseños sensatos existen, ya los tienen, los han tirado a la basura, los han despreciado, y que han pasado pues miles y miles de técnicos, diseñadores, urbanistas y personas muy capaces, con mucho entusiasmo, por muchos de esos departamentos de desarrollo del país, y de planes y estrategias. Pero pues yo le echo la culpa a las juntitis, ¿no? Que creen que las juntas resuelven las cosas. No, yo creo que la gente resuelve sus problemas siempre y cuando los dejen, porque tenemos un problema de enfoque. Creemos que el dinero resuelve los problemas. No es el dinero, es la oportunidad, y darle la oportunidad a todos. O sea, uno como madre, tienes el niño y no quieres que le pase nada, pero en el momento que él te demuestra de que lo hace con cuidado, entonces lo dejas hacer. Y cada vez le das más responsabilidad y ves que sí puede, de tal manera que él te demuestra que no va a robar, que no va a mentir, y que sí puede dar resultados. Y así creo que tenemos que dejar que la gente haga lo propio, ¿no? Y yo creo mucho en la autoconstrucción, tú sabes. No soy amiga de las grandes constructoras, no soy amiga de los grandes contratos, no me gusta la imposición, y sin embargo me interesan mucho las cooperativas, pero me gustan a nivel de proyecto. Se hace el proyecto, se acaba la cooperativa. ¿Hay otro proyecto? Hagamos. Si es un puente, es un puente. Si es un acueducto, pues un acueducto. Pero sobre proyecto, no tanto el eternizarse y agarrarse de la brocha y no soltarla, o el mango del sartén, y querer cocinarme los mismos huevos revueltos a todos y decir esto es lo que tienes que comer. Entonces, ¿qué opinas de eso? El centralismo es un problema, pero más el paternalismo, ¿no? Ah, claro. Fíjate que tengo una anécdota muy interesante. A veces pensamos que Estados Unidos, siempre copiamos las cosas que no deben de ser, y hay cosas buenas. Cuando estaba en la ciudad de Elgin, en el municipio, yo quería conocer los planes, cómo se organizaban ellos. Yo veía que hacían a la comunidad, la juntaban sobre todo. Cuando iban a hacer algo nuevo, la comunidad tiene mucha importancia, no tanto el Estado. Entonces yo quería revisar un plan. Entonces me llamó la atención, pues acostumbrada a los planes así elegantes, bonitos, que siempre tiene el gobierno tal, hizo esto y todo. Yo lo veía, no, yo quiero uno nuevo de ahora. No, pues es ese. Pero aquí dice de 1800, no sé qué, es muy antiguo. No, esto empezó en 1800 y tantos. Cuando hay algo nuevo, actualizado, nada más cambiamos las hojas. A pesar de que es un país de muchos recursos, mucho dinero, quizás la palabra no suene mal, son los más tacaños, podemos decir así de una forma exagerada. No, pues para qué cambiar todo, si estoy bien, o sea, no se van que el gobierno hizo, tiene que continuar porque lo hacen los técnicos, los especialistas, ¿sí? Eso es lo que nosotros aquí olvidamos, porque por su ideología, por pensar bien, ya te están etiquetando que pertenece a este partido, que pertenece al otro, no. Entonces, revisé el plano,
Y sí, nomás hubo aquí, se respeta la parte del centro histórico. Ellos respetan, aunque tenga poco de años, lo que es artístico. O sea, el concepto viene de ahí, artístico. Y resulta que las cosas modernas van más afuera, sus calles y todas sus normas se respetan. Uf, la imagen urbana, Dios mío, pues de ahí viene. La gente ya está entrenada, se encarga eso sí, los municipios. A pesar de que aquí es el municipio libre, pues es muy dependiente de los gobiernos centrales. Solamente veo más libertad de acción en los gobiernos pues del norte, algunos como Yucatán, no tanto como Veracruz sobre todo, es más actualizado en eso, en sus planes, que utiliza, sí, llama a la comunidad, ahí sí, o sea, local, ellos conocen más el problema, ¿no? Participa, la Participa, gente se hace exactamente, responsable responsable. porque sienten que pertenecen. Un aspecto que, bueno, yo viví en Los Ángeles y noté que mucha gente no participaba porque rentaban, no eran propietarios. El 60%, 70% de los lugares en Estados Unidos son casas rentadas, departamentos, etcétera, no tienen arraigo en su colonia o en sus donde viven para pronto. Entonces hay una especie de desapego total hacia sus vecinos, hacia todo, y van al trabajo, o sea, van a trabajar, van a hacer dinero y no les importa todo lo demás. Y creo que eso es una muy mala costumbre con lo de las remesas, porque dices, ¿cuánta gente se mata trabajando? Literalmente se mata trabajando para crear esa casita del sueño, pero se abandonó el campo, se abandonó el pueblo, se abandonó las familias y hay una tristeza, pero tenemos ese sentido de responsabilidad hacia todo punto del planeta, no porque no sea yo de las Filipinas, no me va a gustar las Filipinas, ¿sí? O sea, ¿qué opinas tú de el sentimiento de arraigo, el sentimiento de responsabilidad? Pues sí, tienes donde vayas, también he recorrido pues todo, casi toda América, ¿no? Digo, de paso, en la Secretaría, así ayudábamos, apoyábamos los planes Centroamérica, también una parte nos tocó de Colombia, me tocaba algunas veces que llegaban planes de Brasil y que me tocaba traducirlos. Soy buena para traducir, pero no muy buena para hablar. Me cuesta trabajo porque a veces me enredo. Y entonces, pero son muy diferentes. México es un país súper, está poblado todo. Hay zonas, sí, sobre todo en el norte, los desiertos y todo. Las oportunidades, es una palabra, pero todavía no cae en concepto, no cae lo que importante que es tener una oportunidad de trabajo. Eso lo he notado en Estados Unidos con los migrantes que llegan, ¿no? De allá. El tener la oportunidad, se van, no importa y cómo realizan su trabajo. No les importa trabajar lo que sea porque están ganando por hora, ¿sí? Y porque están pensando en sus familias. Lo mismo cuando yo voy pues a Perú, de ella de visita, ¿no? Pues yo, desde chicas, digo, he estado en México, he vivido más en México que en Perú. Y pues hay muchas similitudes, todavía que tengo familia, pero es muy diferente los problemas, porque ahorita estaba viendo la educación como fue en el tiempo de los incas, su sistema fue diferente, a pesar que se cree que no hubo escritura, pero fue diferente. Antiguamente las culturas más antiguas tuvieron pues el papiro, las tablillas, aquí estuvieron la mate, pero ahí aparece, pues según lo que vi en el museo, las tablas de oro, porque eso pues todo fue a fundirse. Estaban en algunos templos, se encontraron, pero son escasos que todavía siguen en estudio. Y se descubrieron que había dos lenguas dentro del quechua, la clase noble y la clase del pueblo. Todavía existe, todavía siguen con sus costumbres porque hay una barrera natural muy grande, que es la cordillera de los Andes. Y aquí no lo hay.
Aquí pues es abierto a pesar de que hay zonas, por ejemplo Oaxaca, que es un país muy rico en cultura, que conservan mucho de lo antiguo, de sus costumbres, es muy bonito. Y se van, o sea, hay una ambivalencia que se van a los mercados, bajan a las ciudades, pero no dejan de ser ellos. Es lo bonito, es lo que me gustó mucho de esto. En Guerrero pues sí se está perdiendo muy poco porque tanto turismo que hay y tienen ese problema. Y cada estado tiene su propia identidad, su propia, digo, forma de trabajar y sus problemas. Y ya tiene que haber una unificación en todas esas partes, ¿no? Y son los programas, pues son las formas de trabajar lo que nos hace falta. No sé si esto ayude a Pues entender. yo te agradezco mucho pues tu visión, la cercanía con la gente que tuviste, todo lo que has aprendido, de darle al que menos tenía y preferí darles las oportunidades a otras personas que están jóvenes, que no tienen experiencia, para que adquieran experiencia. Y creo que estamos en esta etapa de la vida donde nos da mucho gusto cosechar y ver que hay mucha gente muy valiosa trabajando y haciendo y procurando crear un mundo mejor. Pero solapando a toda la maldad, creo que no se va a poder. Y ese es donde yo pinto mi raya. No sé qué opinas de la participación o de que se hagan de la vista gorda o de la manga ancha. Ya sabes todo el vocabulario que hay para mitigar la, 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 la terrible y horrorosa costumbre de robar. Ay, eso es tremendo porque pues ya lo han hecho como cultura, pero hay gente muy honesta también que tiene ganas de trabajar. Hace falta, te digo, como esos programas. Hay una cosa que a lo mejor no guste, no estoy muy de acuerdo. Lo noté porque como he viajado, pues he visto otras formas de gobernar, de trabajar, como Centroamérica, Sudamérica y sobre todo Estados Unidos. Siempre me llamó la atención que no más fueran dos partidos, hay oportunidad de un tercero. El problema no está en los gobiernos, perdón, del estado de arriba, sino en los municipios, los estados. En los estados me explicaban, puedes tener todos los partidos que quieras, pero se evita que a nivel federal sean muchos, porque el americano tiene en la mente que cuando son menos puedes controlar más. Porque también hay formas, también hay gente vivales, hay gente también corrupta, también hay gente que roba, y pues cuando son menos puedes controlar más. Eso se me quedó muy grabado cuando me dijeron. Y aquí el problema que tengo es al revés, ¿no? Hay más grupos políticos de arriba y abajo hay menos, ¿sí? Entonces, si los municipios de la parte de abajo se agruparan más para el trabajo, para las cosas que se van a hacer, sería mucho mejor. Sí, eso es muy interesante, pero yo tengo fe, fíjate, tantos años que he vivido en México, más que mi tierra de origen, hay desarrollo lento, pero lo hay, ¿no? Pero no estar bien repartido, eso sí se nota, ¿no? Pero esa gente, pues se va a otras zonas, pero no se olvida de su origen, es lo bonito. ¿Ves? Ayuda, de alguna manera participa, aunque muchos políticos se quieren, pues, adornar con esa, ¿cómo le llamaríamos? Es añoranza, ¿no? Del mexicano que se va, pero siempre extraña su lugar de origen. La nostalgia. La nostalgia. Y además he visto hasta un tiempo en Estados Unidos, ya ve con peligro. Bueno, es la segunda minoría de ellos después de ellos, de los hispanos, lo que llaman hispanos, de todo, pero son mayoría mexicanos. Son a los únicos que les prohibió hablar su idioma. Los demás yo veía que un coreano, yo veía que un chino hablaba su idioma. Porque nada de hablar español, hispano, es más, hasta acusaba. Yo veía eso mucho. ¿Y por qué? Pues si los demás pueden hablar. Por el miedo, porque va creciendo. Pues a mí me gusta, siempre extrañé y me digo con los cambios que hubo muy bruscos de recortes, así que hubo. Yo daba clases en la UNAM y de esto, y yo veía a los alumnos ese interés
O sea, el futuro está en la juventud, lógicamente, en las nuevas generaciones. Y darles todo el conocimiento. Yo por eso estoy donando todo lo que pueda. Digo, lo que pude rescatar de las cosas que tiraban en la Secretaría. Son muy buenas, ¿no? O sea, libros desde el tiempo de Pedro Ramírez Vázquez. Él hizo cosas tenía esa idea, la cultura. Todavía no se le reconocen muchas cosas, pero trataba de levantar que por medio de la cultura, y hubo personajes muy importantes como Amalia Hernández en la danza, pero Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto, hizo conocer mucho la cultura de México, y es un eslabón, no sé, que jala, y aparte la gente de abajo, lo que llaman pobres, pues tiene ese sentimiento, esa nostalgia. Yo lo he visto en Estados Unidos, y aunque ya son residentes, están viviendo, no olvidan, forman su comunidad y ayudan a sus gentes de acá. Pero el futuro está en las nuevas generaciones, en las carreras, ayudar a las universidades, que no las vayan a quitar, porque ahora se está quitando todo. Nuevas universidades, a que haya trabajo, generar trabajo. Oportunidades. Más que dar. Entonces, cerramos con una invitación a ser más generosos y dar más oportunidades. ¿Qué te parece? Exactamente. Por supuesto, es lo que necesitamos. Pues nosotros ya salimos, pues ya, bendito sea Dios, podemos, pero sí vemos gente que necesita. Ginette Norma Zamudio, es un placer platicar siempre contigo. Y a lo mejor no será la última vez. Okay, pero muchas gracias. Hasta luego. Gracias.